Hemos hecho notas y editorializado sobre casos en el que la justicia comete errores, un área muy sensible para cometer errores porque a veces depende la vida de la gente, depende a veces sus bienes, y otras veces como este caso que saltó esta semana en la justicia, un caso en el que tuvieron que pasar 7 años y 3 investigaciones judiciales para que un hombre de Rivera que violaba a su hija y con quien tuvo 2 hijos terminara yendo a prisión. Marce. Este caso se remonta a 2009 porque fue allí, en ese año, cuando la justicia toma conocimiento a raíz de una denuncia realizada por una psicóloga de Rivera de los abusos que estaba sufriendo una menor de 13 años que había quedado embarazada además de su padre, como bien decías tú anteriormente. Además, este hombre ya tenía antecedentes penales por violación, lo que también hacía recaer, obviamente, las sospechas de lo que estaba ocurriendo hacía varios años. Lo cierto es que por 2010 el juez que se encargaba del caso, que era Gustavo Iribarne, decidió archivar el caso porque no hubo una denuncia presentada por la madre de esta menor o por algún vecino que también estaba al tanto de la situación. Pero lo más grave también, que luego vamos a ver cómo se destaca y se destacó esta semana, es la actitud que adoptó el fiscal del caso, quien tampoco apeló la decisión del juez. Estamos hablando de Ricardo Chiecchi, a quien nos vamos a referir después nuevamente. En 2011 la situación vuelve a la justicia, esta vez por una denuncia presentada por un médico que asistió en su segundo parto a esta adolescente. El niño en esta oportunidad había quedado internado en Tacuarembó por una malformación con la que había nacido y un cuadro bastante grave. La justicia accede a realizar un examen de ADN a sus 2 hijos y se comprueba que finalmente es el papá de esta menor quien era también el padre de estos niños. Papá de la menor que antes de este caso tenía un antecedente por violación. Vamos a ver una parte de la conferencia que brindó esta semana el fiscal de corte Jorge Díaz, que fue criticado por algunas personas, planteando un debate que es bastante interesante y es dónde empieza y dónde termina la independencia técnica de los fiscales. ¿Qué pasa cuando un fiscal se equivoca si no puede estar sometido a una autoridad? ¿Quién es el responsable? Yo tengo acá un tramo de la ley que creó la Fiscalía que le atribuye al fiscal de corte la capacidad de designar, promover, trasladar y destituir a los funcionarios de sus dependencias. La destitución del funcionario solo podrá disponerse por ineptitud, omisión o delito previo sumario con las garantías del debido proceso. Al haber pasado más de 2 años y medio, se impide la posibilidad de realizar un sumario en este caso, pero el fiscal de corte, a mi juicio, poniendo lo que hay que poner, removió al fiscal de su puesto. Una medida que normalmente la Suprema Corte de Justicia utiliza con los jueces. Cuando tiene que sancionar a un juez, no utiliza la palabra sanción y la disfraza con un traslado de penal a familia, por ejemplo. La Suprema Corte de Justicia está analizando, se tomó 72 horas para analizar la actitud del juez de este caso. Vamos a escuchar lo que decía Díaz. La prueba de ADN determinó con un grado de certeza del 99,99% que los 2 hijos de esta adolescente habían sido engendrados por su padre. Ahí se le da vista al fiscal y acá está el segundo error inexcusable, por no decir horror inexcusable del fiscal, que dictaminó que queda previamente probada una relación incestuosa, la cual por carecer la nota de escándalo público exigida por el tipo penal no es delito. Por otra parte, no se ha probado violencia en la relación sexual de autos, atento a ello nada solicitaré. Este dictamen fue dictado con un error inexcusable, al igual que la resolución judicial anterior, porque no estamos ante un caso de incesto, nunca estuvimos ante un caso de incesto, estamos ante un caso de violación. El incesto como figura típica requiere relaciones sexuales consensuadas entre 2 personas con determinado grado de parentesco. Por eso el bien jurídico tutelado por ese delito no es la libertad sexual, sino el pudor de la sociedad, y por eso el Código exige la nota de escándalo público.
O sea, lo que estamos acá es hablando de una situación de abuso, no de incesto. Nunca se debió hablar de incesto. Hablar de incesto en este caso implica sostener de que puede haber relaciones consensuadas entre un hombre, entre un padre de 50 años con antecedentes por violación y una hija de 13 años, una niña de 13 años, lo cual es absolutamente insostenible. Hoy es uno de esos días que uno tiene ganas de, bueno, de dejar todo e irse para la casa de uno, pero bueno, no es así. La historia no la escriben los renunciantes, se escribe por parte de aquellos que de alguna manera asumimos la responsabilidad de, bueno, ¿qué podemos hacer de acá en adelante para que esto no vuelva a ocurrir? En primer lugar, analizar, trasladar al fiscal, analizar la posibilidad de que sea llamado a responsabilidad administrativa, pese a estas normas. En segundo lugar, abogar fuertemente porque se apruebe el estatuto de los fiscales que está a estudio de la Comisión de Constitución y Código del Senado, y que se establezca claramente la facultad de dictar instrucciones generales para que se puedan priorizar los delitos en razón de gravedad y de impacto. Acá tenemos un delito de abuso sexual denunciado que llevó 1 año y medio la primera investigación. Este delito no fue priorizado en la investigación. Los delitos de abuso sexual deben ser siempre priorizados. Y para eso es necesario, para que se establezca un grado de priorización, que se apruebe el estatuto y que se puedan dictar instrucciones generales. En segundo lugar, para que se recojan los parámetros objetivos e indicadores del abuso. Este caso tiene todos los parámetros objetivos, todos, absolutamente todos, parámetros objetivos e indicadores del abuso, y no fueron tenidos en cuenta. Es necesario, pues, que se apruebe ese estatuto, que se puedan dictar generales y que se obligue a los fiscales a seguir los estándares indicadores del abuso, como en este caso. Ahí teníamos al fiscal Jorge Díaz hablando del caso y de los sentimientos que le generó esta situación. Ahora lo vamos a tener hablando de las víctimas, de la víctima, cosa que siempre se habla poco cuando ocurren hechos policiales, y precisamente de la situación del fiscal y del proyecto de ley de fiscalía que algunos fiscales también están cuestionando, que está en el Parlamento, y que prevé que el fiscal de corte elabore criterios generales de actuación para todos los fiscales que deberán ser comunicados a cada uno y también a la Asamblea General. Un proyecto de ley que va a dar que hablar y que en su momento lo vamos a tratar. Vamos a escuchar esta última parte del fiscal de corte y pegamos la tanda y venimos con Javier Daedo. Nosotros tenemos un sistema procesal que es obsoleto, que no le reconoce a la víctima ningún derecho. En un sistema procesal como el proyectado para partir del año 2017, la víctima tiene derechos y una de las cosas que puede hacer es recurrir e impugnar la resolución del fiscal cuando pide archivo. Hoy por hoy esa posibilidad no existía, pero aparte estamos hablando, imagínense usted, un caso de abuso, una situación de una adolescente de 13 años que está abuso cometido en el ámbito de las relaciones domésticas, bajo la autoridad del padre, que era el autor. O sea, es muy difícil que en ese caso un adolescente pueda salir de ese círculo si no tiene la asistencia adecuada de parte de los organismos especializados. Y los organismos especializados fallaron. Entonces, ¿hoy qué puede hacer? Bueno, tiene todas las vías legales en procura de un resarcimiento, pero reparamos algo. Lo de la prescripción de la eventual cuestión penal lo evaluará si es que hay alguna denuncia el juez penal del caso, el fiscal penal que le toque intervenir. No me corresponde a mí, porque además usted no se olvide de que yo soy en última instancia en una causa penal, soy el último fiscal que interviene. En principio, lo vuelvo a repetir, yo no observo, sí observo claras infracciones administrativas. Entrar en el terreno penal, igual hay que estudiarlo.